Bueno, mis hermanos, gracias por estar una vez más con nosotros en esta tarde, el día de hoy. Hoy estamos nuevamente del Instituto Bíblico Virtual, Casa de Estudio Reino de Dios, y vamos a llevar a cabo nuestra clase. Si no me equivoco, estamos en la clase número 4 de este trimestre. Y como ustedes saben, estamos presentes en las diferentes plataformas de las redes sociales. Estamos en el canal de YouTube. Estamos también en la página de Facebook. También tenemos presencia en la página web y también tenemos los estudios, algunos de ellos los tenemos en audio ya editados para que puedan escucharlos de manera de podcast en Anchor y en Spotify también. Así que agradecemos por su compañía y como ustedes saben, damos una cordial bienvenida a todos. Estamos en Exégesis y Hermenéutica 4.0. Y estamos estudiando en esta ocasión, en este curso, géneros literarios y sus características número 2, porque ya hemos tenido un curso de 6 meses anteriores en donde también estudiamos el mismo tema y estamos ya concluyendo en este trimestre lo que iniciamos. Sean todos bienvenidos. El profesor Ben Escalante desde Portland, Oregón, les da una cordial bienvenida. Así que vamos avanzando ya de lleno a la clase en esta tarde-noche. El día de hoy vamos a continuar con las evidencias de una narrativa unificada y original de Génesis capítulo 1 al 11. Estamos ya en la parte número 16. Así es que seguimos la correlación desde que iniciamos. Tuvimos en aquella ocasión, en aquel semestre, tuvimos, si no me equivoco, 12 clases y ahora estamos en la cuarta, por eso es que es la clase o la sesión número 16. Ahora es muy importante que notemos que el día de hoy vamos a darle continuidad a lo que establecimos en la segunda parte de la sesión de la clase anterior. Estuvimos hablando de que la narrativa de Génesis 1 al 11, en lugar de ser dos relatos separados, ofrecimos pruebas de que eso es una narrativa unificada y original de básicamente un solo relato, como lo encontramos hoy en las páginas de la Biblia, en las páginas del Pentateuco. Y vamos a clarificar un poco más esas evidencias porque algunos de nuestros estudiantes nos dieron a entender que aun cuando lo que presentamos fueron evidencias bastante, desde nuestra manera de entender, bastante legítimas y contundentes, pues quizás hace falta un poco más de explicación en cuanto a estas evidencias. Así que el día de hoy vamos a profundizar un poquito más sobre las evidencias que dimos la clase anterior y vamos para allá. Ok, en la clase anterior respondimos la pregunta: ¿hay dos relatos separados del diluvio en Génesis? Y esto nada más lo estamos viendo para poder conectarnos y regresar a tal punto, tal como lo vimos en la clase anterior, para poder ubicarnos en el punto que vimos la clase anterior. Y como digo, hoy vamos a dar un poco más de explicación en cuanto a las evidencias que dimos y vamos a ir un poco más despacio y más profundo. Dice, hace unas décadas, refiriéndonos a 1978, el erudito Gordon Wenham criticó la idea de que el Génesis contiene dos relatos separados del diluvio que fueron entrelazados. Y esto lo decía él en un artículo o en una producción en una obra escrita que se llamaba en inglés The Coherence of the Flood Narrative, que significa la coherencia de la narrativa del diluvio, que ese es el libro de color verde que ustedes ven ahí. Es un verde tipo olivo, y esa era la edición original en inglés que se produjo, en donde el erudito Gordon Wenham propuso una cosa completamente diferente a lo que la crítica bíblica, la alta crítica bíblica, o como le llaman hoy, la crítica del método histórico crítico, produjo en aquel entonces, ¿verdad? Y
Y vemos que este autor criticó tal postura. Dice después, recientemente en el 2017, el erudito Joshua Berman defendió la hipótesis de Wenham y la amplió, o sea, la hizo más extensa, argumentando que dividir el relato del diluvio resulta en demasiados problemas y que el relato, tal como está, como lo encontramos en las páginas de la Biblia el día de hoy, puede ser una narrativa unificada y original dentro de su antiguo contexto cultural. Y esto lo dijo él en su libro Inconsistency in the Torah, Inconsistencia en la Torah. Ahora, de ahí tomamos, de esta frase, tomamos para tener el título de la clase el día de hoy. Nombramos la clase Evidencias de una narrativa unificada y original, tratando de profundizar en lo que nos dice el erudito Joshua Berman. Vamos para allá entonces, y dice, o decía desde la clase anterior, estamos repasando esta partecita, y esta creo que va a ser la última de repaso que vamos a ver para luego entrar de lleno a la que nos trae. Nada más me estoy ubicando para que podamos centrarnos en el tema, ya sea que haya visto la clase anterior o no. Si usted es nuevo en la clase del día de hoy, pues puede entender de qué estamos hablando. Dice, Joshua Berman señala que Génesis 6:10, capítulo 6, verso 10, hasta el 9:19, contiene una estructura quiástica basada, y acá explica un poco lo que significa ser algo quiástico o tener una estructura quiástica, dice, basada en la coincidencia de dos etapas. O sea, que tiene dos etapas que coinciden una con la otra, o dos mitades que coinciden una con la otra, que se corresponden en la trama. O sea, que una parte, una mitad, se corresponde con otra parte, con otra mitad, que comienza con las primeras palabras acerca de Noé y concluye con las últimas palabras también acerca de Noé. La estructura quiástica, decía este autor, no es léxica, o sea, no tiene que ver con el significado de las palabras, sino tiene que ver, o como dice aquí, sino que se basa en elementos de la trama, en donde la segunda mitad narra elementos para recreación, todos ellos coincidentes o correspondientes con elementos para destrucción de la primera mitad. Así que continúa él diciendo, si el texto es dividido entre fuentes, J y P, o sea, como argumentan los críticos de la hipótesis documentaria, como mencionamos en la clase anterior también, entonces él dice esto, esta estructura quiástica ya no se conserva. O sea que si aceptamos que el diluvio tiene dos relatos, la estructura quiástica se destruye. Entonces la única forma, dice él, de que pueda preservarse esta estructura que ya la trae, entonces sería que fuera una narrativa original y que fuera una narrativa unificada, o sea, no procedente de dos narrativas diferentes y separadas. Seguimos entonces. Vamos a ver qué significa la palabra quiástica, porque la palabra quiástica es la parte o la forma de un adjetivo que viene de la palabra quiasmo. O sea, un quiasmo, vamos a aprender el día de hoy de una manera breve qué es lo que es, y de ahí se deriva el adjetivo calificativo, que aquello que tiene un esquema en forma de quiasmo, entonces tiene o es un esquema quiástico. Vamos a ver de qué se trata esto. Ya lo hemos visto un poquito en la definición que nos daba el erudito Joshua Berman, pero vamos a verlo despacio. Y esto lo tomamos del diccionario de bolsillo de estudios bíblicos que tenemos aquí. Pueden ustedes ver la foto que tenemos, la figura. Dice Diccionario de Bolsillo de Estudios Bíblicos por Arthur Pazia y Anthony Petrota, de Editorial Unilit, del 2008, página 140. Y dice aquí la palabra quiasmo, palabra derivada de la letra griega qui, cuya forma es semejante a la de la letra X. Define un mecanismo retórico, o sea que es una
una figura de retórica o un mecanismo retórico en el cual los versos paralelos de un texto se corresponden dentro de un esquema en forma de X o de chi, como dijimos acá la letra griega aquí, como lo sería el de, y nos da la forma en que existe el quiasmo, y tiene esta estructura: A, B, C siendo el centro, o sea que va avanzando de A, B a C, y luego tiene una forma regresiva, y así como llegó hasta el C, entonces regresa con B, la que correspondería a la primera B, y luego tiene una A, que es la que correspondería a la primera A. Y como dice entre paréntesis, en este caso, el centro del quiasmo es el inciso C. Y a cada uno de los lados, la línea A corresponde a la línea A con su apóstrofe, ¿verdad? Y así sucesivamente, la A con la A, la B con la B. Vamos a ver el ejemplo, como dice aquí. Por ejemplo, se puede observar un esquema quiástico, o sea, que tiene ese tipo de estructura de quiasmo, aunque sin elemento C, en Marcos 2:27, que se puede disponer o presentar de la siguiente manera. Solamente este pasaje de Marcos 2:27 encontramos que tiene ese quiasmo o estructura quiástica. Por ejemplo, vemos que aquí la primera letra A habla sobre el día de reposo y dice: el día de reposo fue hecho, y luego viene la palabra o la letra B, en este caso dice por causa del hombre. Vemos que la letra C no existe en este caso. Hay quiasmos que tienen el centro y hay quiasmos que omiten el centro, pero que continúan con la correspondencia en forma regresiva y en una forma descendente, porque la primera parte es ascendente, A, B, C, y luego sería regresiva y descendente, B y A. Entonces, la B corresponde con la B y la A corresponde con la A. Entonces, ya hemos dicho, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, no se encuentra el centro, la letra C, pero luego, y no el hombre, o sea que aquí el mismo tema que tenemos en la letra B primera, el hombre, vuelve a aparecer el hombre en la letra B que corresponde, y luego el final es por causa del día de reposo, que también el tema corresponde con la primera letra A. El tema aquí fuera el día de reposo, y también en la consiguiente A, también el tema es el día de reposo. Como en la letra B, el tema es el hombre, y por consiguiente su correspondiente B, también el mismo tema es el hombre. Dice sucesivamente aquí: este esquema puede ser tan sencillo como un versículo del Evangelio de Marcos, como es el caso que hemos presentado, o tan elaborado como todo un poema, una parábola o un libro. O sea que puede ser muy breve, como un solo verso, o puede ser tan largo como todo un libro. Al usar este mecanismo, el autor puede presentar tanto un progreso dentro del pensamiento, o sea, de lo que quiere mostrar, de lo que quiere presentar, como una intensificación en su significado. El quiasmo es una forma de ir poniendo las palabras y los temas en forma de estratos consecutivos, o sea, de capas consecutivas una tras otra. La primera parte en forma ascendente y la segunda parte en forma descendente. Entonces, ya que hemos visto esto, vamos a ver, ya que hemos explicado en forma breve lo que es un quiasmo y tener una estructura o un esquema quiástico, vamos a ver cómo se presenta esto en la evidencia que mostramos la clase anterior y que la vamos a ver en forma más despacio el día de hoy. Aquí tenemos lo que Gordon Wenham presentó en 1978, como dijimos en el libro que él publicó y que tiene el escrito con el título The Coherence of the Flood Narrative, la coherencia de la narrativa del diluvio. Aquí, como podemos ver, tenemos una estructura quiástica. ¿Qué significa eso?
que tenemos la letra A, que desde arriba va hasta abajo y corresponde con el mismo tema. Acá la letra A dice Noé en el 6:10 y luego corresponde hasta donde acaba otra vez con la letra A correspondiente, que también se trata de Noé, y es el versículo 19, pero ahora estamos hablando no del capítulo 6, sino que estamos hablando del capítulo 9. En el 9:19 viene a tener su correspondencia. O sea que empieza con Noé y en la última parte también finaliza con Noé. Cuando regresamos a la parte ascendente superior, tenemos la letra B y tenemos que el tema es Sem, Cam y Jafet. En la segunda parte del verso 10 del capítulo 6. Y trae aquí su llave correspondiente y nos lleva hasta el B de abajo, que también habla del tema Sem, Cam y Jafet, que es el verso 18 en su segunda parte. Y así sucesivamente, vemos que la letra C superior nos habla del tema del arca en los versos 14 al 16. Y cuando buscamos su llave hasta la parte de abajo, en la parte regresiva, encontramos que también habla del arca en la primera parte del verso 18. Regresamos a la siguiente capa o estrato. Tenemos la letra D, donde se anuncia el diluvio, verso 17. Y luego tenemos la llave que nos lleva hasta la parte de abajo, que también habla del tema del diluvio, donde se dice lo siguiente: se anuncia que no habrá otro diluvio, en los versos 11 al 17. Si regresamos a la siguiente capa o estrato, letra E, se habla del pacto con Noé, en el versículo 18 al 20 del capítulo 6. Y cuando buscamos su llave, esta línea roja nos lleva hasta la E de abajo, que es la parte correspondiente en forma regresiva. Vemos que es un pacto, el tema es el pacto, pero en este caso es con toda carne, en los versos 8 al 10. Si vamos a la capa de la letra F, vemos que el tema es alimentos en el arca del verso 21, y buscamos su llave correspondiente y bajamos y vemos que también se trata de alimentos, en este caso fuera del arca, en los versos 1 al 4 del capítulo 9. O sea que aquí estamos viendo cómo es que las correspondencias son entre el capítulo 6 y hasta el momento vemos el capítulo 9 en la parte de abajo. Pero cuando pasamos a la letra G, dice mandato para entrar al arca, acá en la forma ascendente nos lleva al capítulo 7, del 1 al 3, y cuando buscamos su llave, nos lleva a la letra G correspondiente, que también habla del mandato, pero en este caso, en lugar de entrar al arca, es para salir del arca, en los versos 15 al 16. Cuando vamos a la letra H, en la siguiente capa, 7 días en espera del diluvio, versos 4 y 5, y buscamos su llave correspondiente en la parte de abajo. En la letra H dice 7 días en espera de que bajen las aguas. Entonces, en la primera era 7 días en espera del diluvio y en la otra es 7 días en espera de que bajen las aguas. Una es pre y la otra es post. Una es antes y la otra es después, pero siempre habla de 7 días. Luego en la capa de la letra I dice 7 días en espera del diluvio, lo vuelve a mencionar y tenemos su correspondiente letra I en la parte de abajo, 7 días en espera de que bajen las aguas, versos 10 al 11. Vemos la letra J, los animales entran al arca en los versos 11 al 15, y vemos la correspondiente llave de la J en la parte de abajo, y encontramos que el cuervo y la paloma salen del arca en los versos 7 al 9. Estamos hablando en este caso de otro capítulo, ¿verdad? No estamos hablando del capítulo 7, sino que aquí, si no me equivoco, estamos ya en el capítulo 8, es su parte correspondiente. La letra K, que es la siguiente capa, dice, Yahvé cierra a Noé en el arca, según el verso 16 del capítulo 7. Vemos la llave correspondiente de la K, que viene en la parte regresiva, o sea, en la otra mitad del quiasmo, y vemos cómo Noé abre la ventana del arca y tiene su correspondiente ventana del arca, ¿verdad? Donde uno abre y el otro cierra, y vemos que se trata del mismo tema, la ventana del arca. Luego aquí vemos en la letra L, en la parte ascendente,
los 40 días del diluvio en el verso 17, y en la parte regresiva, la letra L nos dice los 40 días del diluvio finalizan. Vemos su parte correspondiente en el verso 6. Cuando llegamos a la siguiente capa, la letra M, las aguas suben de nivel, y vemos su correspondiente en la letra M de abajo, las aguas bajan de nivel, el mismo tema de las aguas. Luego la letra N dice las montañas son cubiertas por el agua en los versos 19 al 20, y en la N correspondiente de la misma llave tenemos las cumbres de las montañas aparecen. O sea que acá se trata de las cumbres de las montañas en ambos casos. Y luego en la última llave vemos que dice las aguas prevalecen por 150 días, versos 21 al 24. Y luego en la O correspondiente de la misma llave, las aguas decrecen en 150 días, que también es bastante interesante en esta correspondencia del tema. Ahora, vemos que la P, ese es el centro de todo el quiasmo, como habíamos visto, y acá la letra P, cuando llegamos al centro, aquí sí tiene un centro, y es el capítulo 8, verso 1, donde dice Dios se acuerda de Noé. ¿Qué estamos queriendo decir con esto? Bueno, dijimos que cuando los de la hipótesis documentaria argumentan que estamos hablando de dos relatos separados y diferentes que fueron cosidos o puestos juntos y que fueron entrelazados para formar un solo relato, pues no hubiera quedado toda esta estructura de quiasmo tan organizada y tan elaborada de una manera simétrica, perfecta, si hubiera sido el cosido o la puesta junta de dos básicamente relatos diferentes que hablan de dos cosas completamente diferentes. Lo que decían tanto el erudito Gordon Wenham como el otro erudito Joshua Berman es que solamente si es un solo discurso unificado, una sola narrativa unificada y original, que el autor o autores originales fueron los que tuvieron la minuciosidad y el detalle y la paciencia de ir escribiendo esto de una manera que cuadrase en cada una de las capas para que el quiasmo quedara completamente como un solo relato. No es una compostura, sino que es una elaboración bien hecha. Es un solo relato, y si no creemos eso, pensamos que nada más fue algo puesto, como dicen los de la hipótesis documentaria, pues esto no quedaría. Acá vemos, siguiendo la explicación, podemos ver que la estructura quiástica se encuentra en las dos partes que tiene, una arriba, otra abajo. Ya dijimos que no es léxica, sino que está basada en elementos de la trama, o sea, acá están los elementos en cada una de las dos partes, la parte que es ascendente y luego la parte descendente. Primero tiene una parte progresiva y luego una parte regresiva, y todo está completamente bien organizado, con el centro que es el 8-1. Y vemos aquí que en la primera mitad, que es la llave grande que tenemos aquí, habla de elementos para destrucción o que van camino a la destrucción a través del diluvio. Y luego tenemos en la otra mitad la siguiente llave abajo correspondiente, que habla de elementos para la recreación. O sea, que el punto sería después de que todo se acaba y se destruye, viene un proceso de renovación y se lleva a cabo una recreación con lo que, se cierra el quiasmo, es con un nuevo inicio que se le da de manos de Dios a Noé. Entonces vemos que esto es una estructura completamente bien desarrollada, bien hecha, y por eso es una narrativa unificada y original. No es una apuesta cosida de dos cosas que nada más se ponen juntas. Es lo que quisimos dar a entender en la clase anterior, nada más que lo mencionamos muy rápido y no pudimos explicar mucho por falta de tiempo. Hoy estamos elaborando ya más en despacio, más en detalle, lo que significa tener una estructura quiástica. Ahora, vamos a entrar a otra evidencia. La que acabamos de ver fue la primera evidencia. Otra evidencia que nosotros encontramos, y esto ya es un material nuevo que estamos trayendo en la clase el día de hoy,
El abundar en la clase de la quincena pasada fue la parte que acabamos de cubrir. Ahora vamos a la parte número 2. Segundo tema es los temas que fueron presentados por Gordon Wenham en 1978 en ese libro o en esa obra que él escribió, que se llama La coherencia de la narrativa del diluvio. Él presenta este siguiente argumento: que el relato del diluvio, que se describe como un solo relato, según la evidencia que él logra ver, el erudito Gordon Wenham, en Génesis del 6 al 9, en esos capítulos, podemos ver cómo es que se halla una similitud estética con los temas presentados en la epopeya de Gilgamesh, que se encuentra en la tablilla número 11, tal y como está en los registros que se encontraron en las tablillas. Y acá tenemos la enumeración de cada una de las cosas, tanto de la tablilla 11, donde se narra la epopeya de Gilgamesh, que ya sabemos que es un relato del antiguo cercano oriente, y también tenemos el relato del diluvio en Génesis, donde tenemos el capítulo y también los versos correspondientes. Y vemos aquí los diferentes temas que se nos presentan. Tenemos la decisión divina de destruir a la humanidad, la advertencia al héroe del diluvio, el mandato divino de construir el arca con medidas, el héroe acata el mandato para abordar el arca, el héroe sube al arca con su familia de animales, el cierre de la puerta del arca, la descripción del diluvio, la destrucción de la vida, el final de la lluvia, el arca sobre la cumbre de una montaña, el héroe abre la ventana del arca, el reconocimiento hecho por la paloma y el cuervo, el héroe sale del arca, el héroe ofrece holocaustos y la divinidad percibe el olor del holocausto, y por último, el punto 17, la divinidad bendice al héroe del diluvio. ¿Qué decía Gordon Wenham con esto para poder mostrar la unidad del relato? Que tal como se encuentra en Génesis 6 al 9, capítulo 6 al 9, todos estos puntos de similitud que tiene con la epopeya de Gilgamesh, no existirían estos puntos de similitud si fueran dos relatos que han sido puestos juntos. Si J y P fueron nada más puestos juntos por alguien y nada más se cosieron los pedazos y se unieron para formar un solo relato, no habría tal cantidad de similitud en los puntos temáticamente hablando. Sabemos que hay una gran diferencia conceptual, porque ya lo hemos explicado también. O sea, la coincidencia de la narrativa es estética, pero hay una gran diferencia conceptual y teológica. Y no me estoy enfocando en esa parte ahorita porque ya hemos probado eso en clases anteriores. Pero ahorita estamos hablando de por qué es una unidad completa Génesis del 6 al 9. Y cómo es que este erudito nos muestra de que todas estas coincidencias es precisamente porque es un solo y mismo relato elaborado, no de partes o haciendo unos parches uno con el otro, sino que es una sola mentalidad llevando a cabo un solo trabajo. Esto no hubiera ocurrido si no fuera así. Es lo que nos quiere decir Gordon Wenham. Bueno, vamos a la siguiente. Tenemos el otro punto, la tercera evidencia, son los paralelos que nos presenta Joshua Berman en el año del 2017. En su libro Inconsistencia en la Torá, vemos que en los mismos relatos, ya no en comparación con la epopeya de Gilgamesh, sino en comparación entre los mismos relatos que tenemos en la Biblia, el relato de la creación en Génesis del 1 al 3 y el relato de la recreación en Génesis capítulos del 6 al 9, encontramos las evidencias de correspondencia en ambos relatos. O sea, nos habla de un caos del agua, como lo encontramos en el capítulo 1, verso 2, también lo encontramos en el 7:24, que corresponde al otro relato del diluvio. Así como encontramos el viento divino en el 1:2, también lo encontramos en el 8:1.
Como encontramos la detención de las aguas en el 1 del 6 al 8, también encontramos el mismo tema en el 8.2. En el punto 4, así como también habla de la aparición de la tierra seca en 1.9, también habla de la aparición de la tierra seca en 8.5, en el relato de la recreación. Punto número 5, la aparición de la vegetación en 1 del 11 al 12. Habla del mismo tema de la aparición de la vegetación en 8.11. Punto 6, la aparición de las aves, así como lo narra en 1.20, también se encuentra en 8.17. La aparición de los animales, que es el siguiente punto, así como está narrado en el capítulo 1, verso 24, también se halla en 8.17. Y por último, en esta pantalla, el mandato de sean fructíferos y multiplíquense, que se encuentra en 1.28, también se encuentra en el relato de la recreación en Génesis, pero en el capítulo 9, verso 1. Entonces Joshua Berman nos dice, si esto no tuviera una unidad de relato, si no fuera una obra unificada y original, que no está en forma parchada de dos relatos que son puestos juntos, dos relatos independientes, como lo dicen los eruditos de la hipótesis documentaria, los críticos de las fuentes. Si seguimos eso, esa recomendación que ellos nos dan, entonces ninguna de estas cosas aparecería y entonces nos quedaríamos preguntando de dónde viene tal similitud. Esto nos da prueba, evidencia de que hay una obra unificada y original. Pero vamos a la siguiente. Tenemos otros paralelos que nos trae el autor Van E. en el 2013 en las páginas 193 a la 265 de su libro La muerte y el jardín, en inglés Death and the Garden. Vemos también los dos mismos tipos de relato, creación y recreación en Génesis 1 al 3, como así en Génesis 6 al 9. Lo mismo que hizo el autor anterior, pero aquí está hablando de otros tipos de similitud que él encontró, de correspondencia. Habla del pacto con la humanidad, y así como existe uno en 1:27 al 30, también hay un pacto con la humanidad, 9 del 1 al 7. Otra correspondencia que hay es el hombre en un huerto, el 2:8 también se encuentra en el 9:20. El otro es el hombre es labrador de la tierra. El tema es el 2:15 en el primer relato, y vemos que conforme avanza el otro Toledo y llegamos al 9:20 y tenemos la correspondencia en el relato de la creación. Luego, el hombre corrompido por el fruto, lo tenemos aquí en el 3:6, capítulo 3, verso 6, y su correspondiente en la recreación lo tenemos en el 9:21, que también es un hombre corrompido por el fruto. Luego, el hombre está escrito como desnudo en 3:7, y también se narra la desnudez de otro hombre aquí en 9:21. Lo mismo ocurre con la aparición del tentador en 3:1 al 5, y aparece otro tentador en el 9:22. Punto 7 de esta presentación dice: la descendencia del tentador es maldecida en 3:14 al 15, y lo mismo encontramos, una maldición, pero ahora hacia la descendencia del nuevo tentador, que es 9:25 al 27. Y luego la desnudez del hombre es cubierta en 3:21, y lo mismo ocurre aquí en 9:23. Dice J. Van E., tampoco esto pudiera ser posible si no fuese, la única solución es que es una narrativa unificada y original, en donde la mente de el que escribió esto o redactó esto lo hizo todo como un relato que va creciendo y que se va expandiendo, pero que no está hecho de partes que están nada más puestas juntas, como dice la hipótesis documentaria. Vamos a el uso de los números, también es muy importante. Muchas veces leemos los números en la Biblia y a veces los entendemos de una manera ultra literal, cuando el propósito de los números no necesariamente es que se tomen de una forma
extremadamente literal, como vemos aquí. Vamos a ver el mismo relato de Génesis 6:10 al 9:19, en donde Dios habla a Noé 7 veces, o sea, 7 por 1, 7 veces. Dios habla a Noé en el relato. También encontramos la palabra carne, que es mencionada 14 veces, o sea, 7 por el múltiplo de 2. Luego nos vamos a la palabra agua, que es mencionada 21 veces, o sea, 7 por múltiplo de 3. Y luego Noé, que es mencionado 28 veces, o sea que 7 por un múltiplo de 4. Esto solamente lo podemos encontrar de esta manera porque el escritor intencionalmente lo hizo. Si fueran dos relatos pegados, puestos juntos nada más así arbitrariamente, no existiría esta coordinación de la numerología. Dice aquí la naturaleza repetitiva del uso del número 7 para enfatizar el sentido poético de la tradición oral de la narrativa, así como para dar a entender que fue algo total, completo, porque el número 7 trae ese concepto en su numerología, de que se refiere a algo total y completo. Y es por eso que así se usa esta numerología en el libro de Génesis. También vemos esto, los usos del número 7 en el mismo relato del 6:9 al 9:19. Dice 7 parejas de todo animal limpio. También tenemos 7 parejas de toda ave limpia. La siguiente es 7 días de espera para la lluvia. Tenemos el que sigue, séptimo día y llegó al diluvio. Luego el 17º día del mes, como lo menciona en Génesis 7:11. Si se fijan aquí es el uso del número 7 en todo lo que tenemos y estamos viendo aquí. Luego el séptimo mes, como dice Génesis 8:4. Luego el 17º día del mes, una vez más lo menciona en Génesis 8:4. Luego tenemos 7 días, como se menciona en 8:10, y se mencionan otra vez 7 días en el versículo 12. Y por último, el 27º día del mes, como lo dice en 8:14. Cuando vemos todos estos 7 y vemos cuántas veces está mencionado, vemos que está mencionado 10 veces, haciendo un total de 70. Ahora uno se preguntará, ¿y por qué es importante el número 70? ¿Qué es lo que está haciendo esta narración? Está preparando el camino, en pocas palabras, porque después del capítulo 9 viene el capítulo 10 y luego el capítulo 11, pero en el capítulo 10 y en el capítulo 11 es donde se prosigue con la narración de las 70 naciones en las cuales queda dispersada la tierra y sus habitantes en aquel entonces. Entonces el número 70 es traído a la mente del lector para que se dé cuenta de que se va a empezar a hablar de 70 naciones, como lo vamos a ver en el siguiente capítulo después del diluvio. Ese es su propósito y tiene esa prerrogativa, de manera que trae ya su simbología. Ahora bien, tenemos como punto número 5 la estructura quiástica de Génesis 1 al 9. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 9 tiene una estructura quiástica en sí misma. Por ejemplo, tenemos la creación en los capítulos 1 al 3. Luego tenemos la letra B, Caín y Abel, el relato del capítulo 4 hasta el verso 16. Y luego el linaje de Caín, 4:17 al 24. De esa misma manera vemos la llave que tiene su correspondiente, no tiene el centro aquí, al igual como no tenía centro el Evangelio de Marcos en el 2:27 que vimos en el ejemplo. Pero en esta situación tenemos la letra C correspondiente, el linaje de Set del 4:25 al 5:32, y luego vemos que el relato de Caín y Abel se corresponde con los Nefilim del capítulo 6, 1 al 8. O sea que la violencia de Caín hacia Abel se corresponde con la violencia de los Nefilim hacia los habitantes de la tierra primitiva, como lo vemos narrado acá en esto. Y luego vemos la recreación, que es el mismo tema de creación, pero con su correspondiente del 6:9 al 9:29.
Todo esto tiene una estructura quiástica, como lo hemos visto, y eso nos da a entender que todo este relato tiene una sola unidad original, ¿verdad? Una narrativa unificada y original, y creo que son pruebas contundentes desde un punto de vista literario, y creo que esto es mucho más contundente en cuanto a evidencia y prueba que las supuestas teorías de la hipótesis documentaria que nada más teorizan, pero no presentan pruebas fehacientes. Y como dijimos, el hecho de que estén repitiendo y repitiendo y repitiendo la hipótesis documentaria no hace que se torne en algo cierto. O sea, una hipótesis no se vuelve en algo cierto o se vuelve verdadera por el mero hecho de que se mencione muchas veces. Ahora, esto que les he presentado, pues son datos fidedignos y directos de lo que se encuentra en el texto bíblico el día de hoy, tal y como está. Y llegamos a la misma conclusión. Dice, por lo tanto, cuando nos sumergimos en los detalles del relato del diluvio y lo estudiamos en su contexto bíblico, en el contexto del antiguo cercano oriente, o sea, regresamos al mismo contexto en el cual se encuentra en la narrativa, la hipótesis de que originalmente eran dos fuentes separadas, o sea, J y P, J representando el relato jehovista o yavista, y el relato P representando al supuestamente relato sacerdotal, dice, no resiste el escrutinio. Tiene mucho más sentido verlo como una unidad literaria, escrita en una cultura que utilizaba dobletes y designadores divinos múltiples y repeticiones. No hay razón para pensar que el texto contiene dos relatos del diluvio que fueron entrelazados, y los datos sugieren que probablemente fue una obra unificada y original tal como está. De ahí que vamos a finalizar esta primera parte y vamos a la pregunta, ¿alguna duda o pregunta sobre las evidencias que apoyan la narrativa unificada y original de los capítulos 1 al 11? Dejamos de compartir y regresamos con todos ustedes. Bueno, mis hermanos, ya hemos terminado la presentación de la primera parte y ahora sí pueden levantar la mano para preguntar. Adelante, hermano Fernando. Gracias, hermano. Una pregunta. Veo que el quiasmo es un recurso muy utilizado y la pregunta es, dado que los relatos de Génesis eran primeramente en forma oral, ¿podría pensarse que es un recurso como una regla mnemotécnica para poder memorizar el relato y guardar la fidelidad del mismo a través del tiempo? Precisamente esa es una de las cosas que se argumentan a favor y estamos de acuerdo con eso. Es un recurso mnemotécnico de memorización, ya que originalmente la información se transmitía en forma oral, una forma como recurso de memorización para que de generación a generación se pudiera ir transmitiendo la información y no se perdiera. Entonces se utilizaba el quiasmo para que el que estuviera aprendiendo la narrativa pudiera decir, ¿cuál fue el primer tema? Es este, el segundo tema es este, y luego decir, bueno, ya cubrí estos temas, ahora vamos en forma regresiva y poder ir memorizando todo de una manera correspondiente de mitad con mitad y tema con tema. Así Eh, y, es, ta- y puede ser también, por ejemplo, el libro de Apocalipsis también tiene una estructura quiásmica. tiene bastante quiasmo, sí. Puede ser que Juan no tuvo un origen oral, pero como muchos de sus receptores tal vez no sabían escribir, pero al hacer un escrito en forma quiásmica, le facilitaría la memorización. ¿Puede ser también ese un recurso? Perdón, sí, así es. Desde el que él inicia en el capítulo 1, cuando dice que la revelación fue dada para que fuera leída en las congregaciones, ¿verdad? Eso quiere decir que es muy importante porque el día de hoy nuestra cultura es diferente y a veces leemos esa parte y no captamos el significado. Como todos tenemos una
ya sea un libro en forma de Biblia, ¿verdad? O sea, o una Biblia en forma de libro el día de hoy, se nos hace muy fácil que cada quien lo puede buscar y leer, ¿verdad? Pero en la época del primer siglo no era así. Era nada más una carta en forma de pergamino, en forma de rollo, ¿verdad? Y cuando llegaba a algún lugar, había una persona que estaba entrenada para leer públicamente, porque no todos sabían leer. Una persona que estaba entrenada para leer públicamente, oralmente, verbalmente, desde una parte de la congregación, leía para el resto. Y estaba entrenado para hacer esa lectura y el resto nada más escuchaba, ¿verdad? Entonces Juan también en el libro de Apocalipsis y en muchas partes de la Biblia, en los profetas y muchos lugares, existe el quiasmo como una herramienta mnemotécnica para ayudar a los lectores a memorizar el contenido y a recordar el contenido de lo que se ha dicho. Gracias, Así hermano. es. Gracias. ¿Alguien más? Sí, hermana Angélica. Sí, quisiera que explicara otra vez, no sé si no entendí o no me acuerdo, cuál es la importancia de comprobar o de probar que es un relato solo. O sea, ¿dónde está la relevancia? Si se probara que son dos relatos, ¿en qué afectaría eso? Ok, bueno, dijimos en la clase anterior, explicábamos un poquito de eso, pero es una muy buena pregunta. ¿Por qué estamos tratando de explicar que es un solo relato, verdad? Y que hay una unificación de criterios en cuanto a verlo como una unidad total y no como la puesta de pedazos, permítame, de pedazos de diferentes obras que están puestos juntos. ¿Por qué es importante eso? Bueno, es importante porque los que son críticos de las fuentes en la hipótesis documentaria argumentan que cuando los relatos son relatos independientes y no es un solo relato, las diferentes fuentes de donde es tomado, separadamente e independientemente, eso nos dice de que eran simple y sencillamente escritos que ya existían, que provenían muchas veces como copiado o como préstamo de otras literaturas que ya existían en el mundo antiguo. Y eso significa de que no tienen la inspiración divina que supuestamente nosotros le damos al relato. Cuando es una unidad total, compuesta, y que la mente del que está escribiendo lo tiene como una unidad unificada y original, valga la redundancia, entonces eso significa que hay una mente divina que está trabajando y que está plasmando y cuidando el relato de que salga en la forma en que queremos que salga, desde el punto de vista del autor divino. Eso indica de que hay una guianza divina y hay una inspiración y que el resultado final lo consideramos como palabra de Dios. Pero cuando nosotros decimos que no importa si es de diferentes fuentes, y como dicen los críticos de las fuentes, valga la redundancia, este versículo queda aquí, el otro versículo viene de allá, y hacen todo tipo de diferentes sugerencias e hipótesis en cuanto a dónde queda un verso y dónde queda el otro, porque cuando se juntan ellos, no se ponen de acuerdo cuál verso queda en cuál fuente, porque no existen las fuentes en sí mismas, sino que la están reinventando. Así como inventaron la hipótesis, están reinventando qué verso queda dentro de cuál documento. Y no se ponen de acuerdo todos, porque todos tienen diferentes maneras de opinar. Pero como no existen esos documentos y es algo creado ficticiamente en la mente de ellos, eso viene con el propósito de decir, no piensen que hay una mente divina detrás de este relato. Son simple y sencillamente testimonios religiosos de la fe de un pueblo
que después fueron puestos juntos, pero que realmente lo único que trataban de hacer era contar una historia y en lo que se deben de enfocar no es en lo que dice, sino nada más, simple y sencillamente en la moraleja que tratan de enseñar, ¿verdad? Entonces, lo que trae de trasfondo es una minimización cuando muy buena, o una total destitución de la inspiración divina cuando peor. ¿Sí me doy a entender? Del registro bíblico. No es nada más de dónde viene, es la intención que tienen los críticos al hacer eso. Porque si un crítico no le gusta cómo es que la Biblia gobierna su vida, pues entonces o gobierna la vida de la gente, supuestamente por la inspiración que tiene y por ser palabra de Dios. De esa manera la tomamos como una regla que nos muestra realmente la verdad sobre cómo debemos vivir y de lo que debemos creer. Y si no está de acuerdo conmigo o con mis plácemes, entonces yo puedo decir, ¿qué es lo que necesito hacer? Atacar su inspiración, porque una vez que caiga la Biblia como escritura, entonces yo la puedo manejar a mi antojo y puedo decir lo que yo quiera sobre ella. Y en lugar de que la Biblia me gobierne a mí, yo voy a gobernar a la Biblia. ¿Sí me di a entender? Ahora, es una cosa triste porque los que son de los críticos de las fuentes, a los que somos creyentes, nos toman, como decía el hermano Dani en la quincena anterior, nos toman como ineptos, como necios, como tontos, como ingenuos. Y ellos se presentan a sí mismos como los superinteligentes, como los académicos, como los que son de alta escuela. Sin embargo, la misma Biblia dice, dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Entonces, ¿a quién llama necio la misma Biblia? Pongamos atención a eso nada más, ¿verdad? Sí, me dio a entender allá, hermana Angélica. No, todavía está cerrado su micrófono, no le he podido escuchar. Ahora sí. Sí, que me parecía que era eso, la intención era atacar la inspiración, pero quería tener bien la explicación para comprenderlo bien. Sí, porque si cae la inspiración, pues cae la infalibilidad de la Biblia, cae la inerrancia, caen muchas otras cosas. Y entonces la Biblia es un libro de literatura como cualquier otro. Lo Claro. podemos leer como leemos la Ilíada, la Odisea, la historia, las historias de Homero, la literatura de Shakespeare, o si no vamos para allá, pues podemos leerlo como el Quijote de la Mancha y no hay ningún problema. Yo puedo seguir viviendo como me plazca. Sí, al final eh, vamos a decir, nos da más gozo, porque cuando más vemos que la Biblia es sobrenatural en su forma en la que fue escrita, nos aumenta la fe. Es un libro que fue escrito para aumentarnos la fe, para crear fe en nosotros acerca de nuestro Dios y para aumentar esa fe. Precisamente ese es el propósito que tiene. No es nada más para aumentar conocimiento. Claro. Es así como lo ven los eruditos de las fuentes, los académicos de la hipótesis documentaria. Para ellos el estudio de la Biblia es simple y sencillamente para aumentar su conocimiento literario o académico. Pero de poco sirve eso si realmente la Biblia no penetra el corazón del lector y no lleva a cabo la transformación de ese corazón, espiritualmente hablando, que realmente ese es su propósito. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Espero que haya ido yo despacio y lo haya explicado
con detalle para que se entendiera correctamente. ¿Alguien ha tenido la oportunidad de leer el material que les envié antes? El de Casuto, el de Humberto Casuto y cualquier otro material que hemos compartido antes. Yo sé que pues no todos tienen el tiempo, pero a lo mejor alguien invirtió algo de tiempo ahí para leer algo de los libros, ¿verdad? O de los materiales. Bueno, si no, pues entonces, ¿qué les parece si pasamos a la segunda parte? Porque yo sé que la segunda parte que voy a tocar va a ser explosiva. Va a traer muchas preguntas y vamos a necesitar más tiempo, así que podemos aprovechar el tiempo el día de hoy en lo que nos queda, ¿verdad? Así que les invito a que no se vayan porque esto se va a poner bueno. Bueno, vamos a pasar a la segunda parte.